vaya a dar, levanta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hoy en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Más bien vamos a reflexionar lo que nos quiere decir hoy este texto, esta palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la voz de Cristo, es la voz de Dios que nos habla. Pero para que nosotros tengamos fe, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar qué es lo que el Señor, la manera de pensar, la manera de actuar de Dios. Entonces vamos a acrecentar nuestra fe a través de la escucha de la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, la famosa parábola de la oveja perdida, y cómo este diálogo que va a tener Jesús con todos estos hombres, van ellos a reflexionar por propia cuenta lo que Jesús les está dando a través de esta parábola. Y dice la palabra de Dios en Lucas 15: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: y este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no dejan las 99 en el campo y van a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se le echa a los hombros contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja perdida. Palabra de Dios. Fíjense qué interesante lectura acabamos de hacer en este momento. Y es interesante porque esta parábola que está contando Jesús se las está contando en aquel momento a publicanos. Están ahí presentes pecadores, como dice la palabra de Dios. Están ahí también escribas, y también hay fariseos y gente que también a lo mejor quería escuchar estas enseñanzas de Jesús. Y nosotros que ahora estamos también involucrados en esta lectura. Interesante porque imaginen aquel diálogo que tiene Jesús. Están los fariseos, están los publicanos, pecadores, como dice la palabra, y están los escribas. Solamente como para poner en contexto, recordemos que los publicanos eran hombres que recaudaban impuestos por parte de Roma, pero que no solamente estos publicanos recaudaban impuestos, sino que también ellos veían la manera de también quedarse con algo de aquellos impuestos. Entonces no eran muy bien vistos para la sociedad estos publicanos, porque abusaban de la gente, porque les quitaban de más. Y eran hombres que pues hasta un cierto punto eran odiados por la sociedad. Bien, estaban ahí presentes también. Estaban también los pecadores, que también, como para poner en contexto, los pecadores eran los que estaban enfermos, los que eran desechados de la sociedad, los que de repente habían ofendido a Dios, como por ejemplo el adulterio, como por ejemplo haber faltado a la ley, porque eran muy estrictos en aquel tiempo. Faltar a la ley era signo de pecado. Entonces también estaban aquí estos pecadores a estar atentos a lo que Jesús iba a compartir en un momento. Pero también estaban los escribas y fariseos. Los escribas también, como para poner en contexto, los escribas eran hombres que se dedicaban a hacer servicios administrativos, para poder entender mejor. Eran hombres que se dedicaban a hacer servicios administrativos. Traducían de repente las escrituras. Eran hombres que llevaban cuentas en el aspecto económico. Entonces eran hombres que se dedicaban a la administración, por así decirlo.
Y también estaban los fariseos. Los fariseos eran hombres que, entre comillas, se sentían perfectos porque llevaban la ley de acuerdo a como a como Dios pedía. Hoy en día sabemos que pues trataban de llevar la ley, pero por dentro eran sepulcros vacíos, como decía Jesús en algún momento, ¿verdad? Que solamente hacían sacrificios, que solamente hacían ofrendas para que la gente los viera, pero que por dentro estaban vacíos. Estaban estas personalidades en aquella reunión. Yo me imagino en una plaza, tal vez afuera de una sinagoga, estaban todos estos personajes y también gente que estaba a la expectativa de qué iba a responder Jesús. Bien, Jesús les lanza esta parábola y les dice: a ver, ¿quién de ustedes tiene 100 ovejas y deja las 99 para ir a buscar la que se ha perdido? ¿Quién de ustedes lo va a hacer? La verdad es que, hermanos, hermanas, seamos honestos. La verdad es que nosotros no lo vamos a hacer. Ni mucho menos los fariseos, ni mucho menos los publicanos, que eran hombres que abusaban de la sociedad. Mucho menos los pecadores, mucho menos los escribas y fariseos. Mas sin en cambio Jesús avienta esta parábola para que se den cuenta cuál es el pensar de Dios, cuál es el corazón que Jesús está mostrando a la comunidad en ese momento. Y es un corazón de misericordia, un corazón de amor, un corazón que se preocupa por esa oveja que se ha perdido. Tal vez las 99 están tranquilas, tal vez están en el campo comiendo, pero que este pastor le preocupa aquella oveja que ya se ha perdido y deja estas 99 para ir a buscar aquella que se ha perdido. Los pastores tenían técnicas muy provechosas para poder tener todas las ovejas reunidas, y no contaban de una en una, sino que contaban, por ejemplo, por grupos. A ver, allá están 5, allá están 10, allá están 15. Entonces, de esa manera podían contabilizar las ovejas. Pero el pastor se da cuenta que hace falta una oveja que no está. Y entonces el pastor empieza a reflexionar y dice: ¿cuál es la oveja que se me ha perdido? Es aquella oveja que todo el tiempo está separada del grupo. Es aquella oveja que todo el tiempo está renuente hasta cierto punto. Porque el pastor conoce las ovejas, conoce cada una de las ovejas y sabe cómo es el movimiento, el reaccionar, el modo de actuar de cada oveja. Algunas son veloces, algunas son tranquilas, algunas comen de más, algunas casi no comen. Entonces el pastor conoce las ovejas, pero se da cuenta que falta una. Y este pastor inmediatamente dice: ya sé cuál es la que falta. Falta aquella que todo el tiempo está separada del grupo. Es aquella oveja que todo el tiempo está en desobediencia de su pastor. Es aquella oveja que el pastor sabe perfectamente que cuando la ha llamado, ella se rehúsa a venir. Y dice el pastor: voy a buscar esa oveja que se me ha perdido. Y entonces deja aquellas ovejas que son obedientes, deja aquellas ovejas que están tranquilas comiendo, que el pastor sabe que no se van a ir porque las conoce. Y entonces emprende el viaje el pastor a buscar aquella oveja y se da cuenta que está perdida. Y cuando la encuentra, la toma entre sus brazos, la carga y les comunica a sus amigos y le dicen: miren, he encontrado la oveja que se me ha perdido. Ahora está aquí con nosotros en compañía de todas las demás. A lo mejor nosotros podemos ser esa oveja, o conocemos a alguien que tenga las mismas características de esta oveja.
que estamos perdidos en el mundo y que nos vamos porque no queremos participar dentro del amor misericordioso de Dios. Y como no queremos participar de este proyecto de Dios de amor, entonces nos vamos a buscar otros proyectos, otras ofertas que nos ofrece el mundo. Y nos vamos al mundo y tomamos aquellas ofertas que nos ofrecen los comerciales, que nos ofrecen las televisiones y demás, y nos vamos, y cuando nos damos cuenta, estamos perdidos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos perdidos? Cuando estamos perdidos fuera del rebaño del pastor. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos perdidos? Cuando estamos en la soledad, cuando estamos en la depresión, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando momentos difíciles. Entonces levantamos el rostro y decimos: estamos perdidos. Necesitamos de aquel pastor que venga a rescatarnos. Y entonces aquí entra el amor misericordioso de Jesús. Entra y dice dentro del aspecto teológico, la teología de la revelación nos dice que no es que nosotros busquemos a Dios, es que Dios se deja encontrar para que nosotros vayamos a los brazos amorosos de Dios. Y cuando nosotros vamos a ese encuentro con Dios, entonces hay fiesta en la tierra, hay fiesta en la iglesia y hay fiesta en el cielo, porque hemos rescatado aquella oveja que estaba perdida. Si tú estás pasando por momentos difíciles a veces, si tú estás pasando por momentos de angustia, ve y déjate encontrar por Cristo. Ve y busca a Cristo, porque Él se deja encontrar para que nos tome. Esto que les estoy hablando se llama encuentro personal con Jesús. Tener un encuentro personal con Jesús. Y esta parábola es la que lanza Jesús a todos estos personajes. Y entonces cada uno de ellos va a entrar en reflexión y va a pensar de qué manera tiene que cambiar su vida, al menos para estos hombres. Por eso en este bello texto que hemos compartido de las 100 ovejas es mostrar el amor misericordioso de Cristo Jesús. Él te protege con un valladar levantado en tu